Recibimos con muchísimo gusto a nuestro amigo Gerardo Hernández de Espacio 4. Está con nosotros aquí en Telesaltillo, en Super Channel esta noche para platicar sobre los resultados de la jornada electoral. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, aquí al auditorio. Sergio, mucho gusto. Bienvenido. Pues una elección de estructuras que repite el resultado de 2008, 2014. Una elección intermedia y cargo completo para el PRI. No hay ninguna novedad que esto haya ocurrido. Cuando las votaciones se deciden por estructuras, el partido que está en el poder regularmente gana, y gana por amplio margen. En este caso, la diferencia, el factor que distorsiona la elección, por decirlo de alguna manera, fue Morena. Si se le hubiera sumado esa votación de Morena al PAN, hubiera sido otro resultado. Era una elección muy importante para el gobernador. Tener mayoría en el Congreso que le va a acompañar en el segundo tramo de su administración le da seguridad. Seguridad porque le quita presión política, le permite negociar mejor presupuestos, le permite colocar en comisiones estratégicas a priistas, por ejemplo, la de la cuenta pública, que es importante para el cierre de la administración. Hay que dar un contexto nacional a este resultado, viendo la entrevista con el presidente del PRI. En México hay 1.113 diputados locales de los 32 congresos. De esos diputados locales, tiene Morena 405, que es el 36%. Tiene el PAN 245, que es el 26%. Y tiene el PRI 168, el 15%. Entonces, a este resultado hay que darle contexto, insisto. En el caso de Morena, es un resultado importante para ellos, puesto que desplaza al PAN como segundo lugar y prefigura para el 2024 una elección cerrada entre el PRI y Morena, no entre el PRI y el PAN. Entonces, este resultado de este 18 de octubre no puede extrapolarse al 21, es una falacia. ¿Por qué? Porque el 21 va a haber una elección federal, 500 diputados, 15 gobernadores, más de 20 congresos locales, más de 1.000 ayuntamientos. Aquí lo que se puede prever es una elección en cascada, una votación en cascada, en favor de Morena. Evidentemente esto puede variar, pero no creo que tenga una variación muy importante. El presidente está trabajando justamente para conservar la mayoría de Morena en el Congreso, que es, según las encuestas que existen hasta este momento, muy factible que se logre una mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y también las nuevas fuerzas políticas que han sido aprobadas. Era importante para el gobernador, insisto, porque le da tranquilidad, le permite tener bajo control en los ayuntamientos y le da también oxígeno a él como político. Ha tenido 3 años muy difíciles en la administración, tanto en términos financieros por la deuda pública. La pandemia viene a complicar todavía más el escenario financiero de Coahuila. La política del presidente López Obrador, restrictiva, también genera conflictos y presiona mucho al gobierno del Estado. Va a tener que replantearse el presupuesto para el 2021. Y esta elección es interesante, pero insisto, fue de estructuras. Gerardo, ¿qué elementos visualizas tú están empujando a un tercer sitio al Partido Acción Nacional en Coahuila, al menos en esta elección? Sí, esto reproduce de alguna manera la elección del 18, en la cual Morena logra las senadurías de mayoría relativa y cae al tercer lugar sin posición en el Senado Acción Nacional. Se ha especulado mucho, bueno, hay un claro triunfador en esta elección, que es el PRI, pero un triunfador absoluto, que es el abstencionismo, un porcentaje del 60% aproximadamente. En 2014 votó en elección intermedia casi 40%, es decir, una muy parecida a la elección, lo cual corrobora que fue un proceso de estructuras. Acción Nacional ha tenido tropiezos muy importantes, ha tenido escisiones en la laguna, en la comarca lagunera, con la salida de José Ángel Pérez, la salida de Luis Fernando Salazar, y un partido que no ha logrado reconectarse con la sociedad. Acción Nacional está pagando caro la asociación que tuvo con el PRI durante el gobierno de Peña Nieto. E insisto, va a ser muy importante esta elección
del 24 en Coahuila para la gubernatura, porque ya se prefigura una elección PRI-Morena. De manera que esta caída del PAN obedece a errores de ese partido político. Se pensaba que a raíz de las protestas de Frena en México y en Coahuila, el Morena iba a tener una votación marginal. Sin embargo, va a ser la segunda fuerza legislativa en el próximo Congreso, con hasta 5 diputados, dependiendo del ajuste final. Entonces tendría el PAN aproximadamente 3 diputados y un diputado UDC. Esto puede moverse según la votación final que se registre, pero el PAN va a tener que recomponerse. Hay un divorcio actualmente en México entre partidos políticos y la sociedad, y eso se refleja en elecciones como las de hoy. La ciudadanía castiga hoy, 18, a todos los partidos políticos. Los castiga por el divorcio que hay entre partidos y sociedad. Sí. Ahora, me parece muy interesante, ¿no? Porque aquí tiene un problema serio el PRI, sí, para conservar el poder, por ejemplo, en Saltillo, frente a Morena el próximo año, según lo que deduzco de lo que nos estás comentando, ¿no? El partido a vencer es finalmente Morena, ¿no? Pero Así también es. el Partido Acción Nacional para conservar Torreón o Monclova, porque con los votos del día de hoy, si bien no son una condición de que así va a ocurrir en 2021, pues se ven muy mermados, Gerardo. Sí, muy fíjate que mermados. yo sí discrepo, Paco. Insisto, es una elección de estructuras. En Torreón hay una corriente muy favorable para Acción Nacional. No se refleja en la elección de diputados, porque hay un descrédito del Congreso local y del Congreso federal. La ciudadanía no vota por diputados, porque el diputado no representa a la ciudadanía, representa al gobierno de turno y representa a su partido. No vemos diputados que vayan a sus distritos a hacer consultas sobre cualquier tema de interés para el Estado. La deuda pública, por ejemplo, empresas fantasma y otros temas que afectan directamente a la ciudadanía. Tenemos un sistema de partidos políticos en crisis. Hay un divorcio, insisto, entre sociedad y partidos. La gente no vota por diputados. Vota, en cambio, por cargos ejecutivos. El alcalde sí genera mayor participación porque la función del alcalde incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La de un diputado no. Las últimas legislaturas de Coahuila, particularmente las 4 anteriores de los hermanos Moreira, sirvieron de tapete a ese tándem, a ese clan. Se autoriza la deuda pública a espaldas del Congreso. Sin embargo, hoy un Moreira arrasa en el Distrito 16. Sí, porque tenemos un manejo de estructuras, insisto. Cuando los partidos tienen un techo electoral. Y el otro está a punto de perder el registro por Unidos. Digo, sí. Hay de Moreiras a Moreiras, Sí, ¿no? Pareciera decir el elector, Moreira, ¿no? El Moreira que tiene acceso al poder es el que tiene acceso al voto. Hoy, quien tiene acceso al poder en Coahuila es Álvaro Moreira. Sigue en la estructura del PRI. La estructura del PRI es la que crean los Moreira durante 12 años, que se consolida. E insisto, la elección del 21 no puede extrapolarse este resultado. Sería un gran error, porque, insisto, la ciudadanía no vota por los diputados. Tiene el diputado un gran desprestigio, no únicamente en Coahuila, en México, porque, repito, representa al gobernador de turno, como se llame, y representa a su partido, no a la ciudadanía. Entonces, esta elección de hoy, con un abstencionismo que ronda el 60% o un poco más, es un castigo de la ciudadanía a los partidos políticos. Es decir, no me interesa el Congreso, aunque sea muy importante, no me interesa votar por ti. Si hacemos la clasificación por distrito, vemos votaciones infames, ridículas, con 14,000 votos ganar un acceso al Congreso. Entonces, en la elección del 21 sí plantea escenarios distintos al de hoy, porque, repito, vemos en las estadísticas y en Torreón, en Saltillo, la ciudadanía vota por alcaldes o por gobernador con mayor afluencia a las urnas. ¿Por qué? Porque el alcalde, insisto, toma decisiones todos los días y eso repercute en servicios públicos, en seguridad, en infraestructura. Un diputado no. Un diputado regularmente está a las órdenes del gobernador de turno. Ahora, hoy Morena domina a escala nacional, de los 32 congresos locales, domina 21, lo que explica la poca
el poco eco que tiene la Alianza Federalista de Gobernadores es que la mayoría que no participa tiene congresos con mayoría de Morena. Entonces, eso limita la participación de los gobernadores, y de estos 10 que participan en esta alianza, de ellos tienen mayoría 8, y de esos 10 gobernadores que están en la Alianza Federalista, 4 terminan su administración el año próximo: Nuevo León, Colima, Chihuahua y Michoacán. Y en esos 4 estados, la tendencia de voto, la intención de voto favorece a Morena. Es decir, el país está todavía en un proceso de recomposición. Y repito, este resultado no puede extrapolarse al 21 y mucho menos al 24. Sergio Cisneros. Licenciado, tengo una pregunta. De acuerdo al resultado, a lo que llevamos hasta ahorita, pues bueno, hay un carro completo. Pero podríamos dar por hecho que el PRI le ha arrebatado bastiones muy importantes, por ejemplo, al PAN en Torreón, a UDC en Acuña, a Acuña y Sabinas, al PAN en la región centro. ¿Se puede dar por un hecho o es meramente circunstancial? No, es un avance importante del PRI. Tiene actualmente en el Congreso 10 diputados, sube a 15. Sin embargo, repito, hay que ver la elección desde el punto de vista estructural. El PRI tiene estructuras en los 38 municipios. Aquí hay un elemento valioso para el PRI. Gana distritos en municipios que gobierna Acción Nacional como Torreón. Exactamente. Como UDC, por ejemplo, como Morena en San Pedro. De manera que sí es importante porque recupera distritos. Pero repito, es un patrón que se repite elección intermedia tras elección intermedia. Si vamos a la elección del 2008, el PRI hace cargo completo también. Si vamos a la elección del 14, intermedia, con Rubén Moreira, hace cargo completo. Okay. Es decir, no es nada extraordinario. Es importante para el PRI y para el gobernador ese resultado. La pregunta clave ¿es importante para Coahuila este resultado? ¿Es importante para la democracia? Hay que verlo. Pero la historia nos dice que no. Porque, insisto, el Congreso, en términos prácticos, es un apéndice del gobernador. Sea el de Chihuahua, el de Nuevo León, el de Michoacán, el de cualquier estado. Pero sí, insisto, le da al gobernador tranquilidad en los siguientes 3 años. Había un riesgo muy importante, que Morena hubiera ganado el Congreso. Ahí sí hubiera estado en jaque el gobernador, porque pierde el Congreso con Morena y el escenario de salida hubiera sido crítico para el gobernador Riquelme. Puede tener Morena hasta 5 diputados. Va a ser, a diferencia de la actual legislatura, una fracción parlamentaria muy combativa, porque va a estar pensando en la elección del 21 y en la del 24. Sí es importante, insisto, este avance del PRI, porque recupera distritos de Torreón, los 4, por ejemplo, el de San Pedro. Sin embargo, no hay que, insisto, extrapolar el resultado de esta elección al 21, porque iba a haber, en el caso de Coahuila, alcaldes. Y la ciudadanía, reitero, vota más por una autoridad que toma decisiones que le afectan día a día que un diputado que es etéreo, un diputado que vota lo que le dicen que vote, un diputado que no consulta a la ciudadanía cómo debe dirigir su voto. Entonces aquí hay 3 ganadores. El abstencionismo, que es un castigo de la sociedad, de los partidos políticos, por su incompetencia, por no representar a la sociedad. En segundo lugar, un ganador claro en las urnas, el PRI. En tercer lugar, Morena. Y en cuarto lugar, muy relegado, Acción Nacional. Esto replantea para este partido la necesidad imperiosa de abrirse a la sociedad, de regresar al origen de Acción Nacional. Acción Nacional ofreció históricamente combatir la corrupción y ocurre que no la combatió, se sumó a ella. La oferta de Fox fue encarcelar a peces gordos, no hubo ninguno, con Peña Nieto mucho menos. Entonces, sí en Torreón se abre una crisis para Acción Nacional, que es una crisis para una elección específica, la de diputados. Ya el PAN, en otras elecciones, también ha perdido todo en Torreón, me refiero a diputaciones. La elección más importante, más fuerte, va a ser la del 21, porque hay, en el caso de Coahuila, alcaldías, y hay el riesgo de que haya una votación cascada por Morena.
esta elección en Coahuila de hoy deja una gran lección. Por más que se critique a López Obrador, que ha cometido muchos errores, por más que se diga que Morena no tiene base electoral, pues resulta que sí la tiene, porque subió al segundo lugar como fuerza política, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Entonces, Me llama la atención esta parte del abstencionismo, del 60%, y que comenta que tendría que ver con una especie de castigo político. Pero ¿qué papel jugó el tema de la pandemia, ese temor a salir a emitir su voto? sí, ¿No es pretexto? mire, Sergio, no. Si hubiera votado el 50% o el 40%, el 50%, ahí sí habría un margen de un 10 o 15% de gente que retó la pandemia. Okay. Sin embargo, vota la estructura de los partidos. Okay. Y el partido que tiene más estructura y que moviliza a sus electores es justamente el PRI. Los moviliza el día de la elección con acarreo, los moviliza porque tiene estructura territorial que le permite llevar a las urnas a sus militantes, cosa que no tiene de una manera más sólida Acción Nacional. Y en el caso de Morena, se vio que hay también movilización de sectores vulnerables a los que les está llegando recurso económico en efectivo de parte de Morena. Sí. Entonces, este es un ensayo, ¿verdad?, que le permite a los partidos políticos, sobre todo a Morena y Acción Nacional, calibrar sus estructuras, calibrar sus estrategias para la elección del 21 y la del 24. Perfecto, muy bien. Gerardo, insistes y yo estoy de acuerdo en que no podemos extrapolar el resultado de esta elección para el 21 ni el 24. ¿Cuál sería tu pronóstico para la siguiente elección, la del 21? De las 7 diputaciones federales, ¿cuáles ves que puede ganar el PRI y cuáles las ves complicadas? Morena, ¿en dónde le ves fortalezas y debilidades? El PAN, ¿en dónde puede regresar a ganar? Sí, esto va a depender mucho de lo que veamos durante los próximos 5 meses. No tiene Morena figuras muy importantes en Coahuila, de peso. Yo, antes de pasar al tema de las federales, veo, por ejemplo, liderazgos políticos en Coahuila que ante la falta de oportunidades en sus partidos puedan emigrar del PRI o del PAN a Morena y ganar alcaldías. En el caso de las diputaciones federales, es evidente que esta elección interna de Morena para elegir presidente de ese partido tiene una orientación muy directa: ganar para el presidente el Congreso. Y esto implica nuevamente una distribución de las 7 diputaciones federales de Coahuila, digamos que 3, 2 y 2. Podría ganar 3 Morena, podría ganar 2 el PAN, podría ganar 2 el PRI. Esas serían de las 7. Creo que esa podría ser una distribución natural, de acuerdo con la intención de voto que se está proyectando para el 21. E insisto, el riesgo es, para los partidos políticos fuera de Morena, un voto en cascada, ¿verdad? En una boleta, en un proceso donde hay elección para diputados federales y para alcaldes, que sea por un solo partido. En un estado donde hay elección para gobernador, diputado federal, diputado local y alcaldes, también en cascada. Entonces, aquí sí... Son otros factores, ¿no?, los que están en juego. Intervienen muchos factores, efectivamente. Este discurso de Morena, de Moreno, se explica porque es un triunfo importante para él. Es su primera elección como presidente del PRI. Dice que vote y que sufragan, etcétera. Es un juego de palabras. Es el discurso que le corresponde, ¿no? Ganó Hidalgo, ganó Coahuila, pero habrá que ver, insisto, en el contexto nacional, cómo se comporta el electorado. Y hemos visto hoy en Coahuila que el partido del presidente y el propio presidente no únicamente no se desplomó, tenía 2 diputados. 2 diputados. En esta legislatura, 2 diputados. Uno de ellos se separó. Ahora podría poner 5. Entonces, es un... Hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento. Sí, las redes sociales están bombardeando al presidente todos los días. Qué bueno que así sea. Qué bueno que la sociedad critique a sus autoridades, pero que este malestar, este desahogo, vaya a las urnas. En Coahuila no fue así. ¿Sí? Al contrario, tal parece que López Obrador mantiene ese fenómeno de que mientras más le peguen, más crece.
es un presidente que tiene menos aceptación hoy que hace 5 meses o un año. Sin embargo, el crecimiento en Morena es una llamada de atención a todos los partidos. No ganó ningún distrito, es cierto, pero puede elevar su representación en el Congreso en más de 100%, pasar de 2 o de un diputado a 5. Y va a ser, yo preveo, una fracción parlamentaria muy combativa. El PRI, ¿qué le queda al PRI? Unirse a Acción Nacional con sus 3 diputados para sacar mayorías calificadas en elecciones que lo ameriten, pero mientras tanto va a tener esa piedra en el zapato el gobernador. 5 diputados de Morena van a ser un constante malestar, de fricciones, de presiones, con la ventaja de los diputados de Morena que están conectados al presidente de la República, al Congreso Federal, al Senado y al gabinete. Una estrategia del presidente es ahorcar a los gobernadores financieramente. Ya ha dicho él que gran parte de los recursos económicos de los estados, las participaciones federales, los fideicomisos, han sido aplicados en muchos casos para financiar campañas políticas. Entonces van a llegar los estados, los gobernadores, al 21 con una gran astringencia financiera y con una gran vigilancia de parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Estas elecciones repercuten localmente, no tienen trascendencia nacional. ¿Por qué? Porque es un congreso local. ¿Por qué? Porque, insisto, si vemos las calificaciones de credibilidad, de confiabilidad, los congresos locales están muy mal calificados. Y lo están porque, repito, no representan a la sociedad, representan a sus partidos del gobierno. Es inconcebible que diputados que pagaron la deuda vuelvan al Congreso. ¿Por qué? Porque tienen estructuras. Y repito, los partidos tienen un techo de votos. Cuando la sociedad rebasa ese techo, con una participación del 60% o el 70%, las cosas se modifican. Sí, no hay estructura que aguante, Así, ¿no? No, por supuesto. Entonces la sociedad, hoy hubo un gran desprecio de las urnas, justamente porque no están contentos con los congresos, porque no ven un poder legislativo que realmente haga consultas. Como ¿No sería la pandemia? No, porque la votación, insisto, se mantiene equivalente a la del 2017, del 14, que es una equivalente intermedia. Entonces, pues la sociedad salió a votar, pero ese porcentaje de votación, Paco, es el que representa la suma de las estructuras. Muy bien. Gerardo, hablabas de peces gordos. El pez más gordo de los últimos tiempos lo acaba de capturar Estados Unidos. ¿Qué efectos puede tener sobre nuestro país, sobre el gobierno de la República, sobre el presidente de la República? Es una vergüenza para el país, sobre las Fuerzas Armadas. Una deshonra para el ejército. Evidentemente, Cienfuegos no se mandaba solo. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Hoy se está ya involucrando incluso a Humberto Moreira como conexión entre Peña Nieto y Cienfuegos. Esto puede desencadenar, va a desencadenar, así lo preveo yo, fue un efecto dominó. Tenemos 2 secretarios de Estado de altísimo rango presos en Estados Unidos, García Luna, Cienfuegos. La detención de Cienfuegos se hizo con todo sigilo. Fue en Estados Unidos, el presidente ya estaba enterado de la detención, dejó que las cosas corrieran en territorio norteamericano. Nunca hubo un señalamiento directo contra Cienfuegos, como si los hubo contra García Luna. Y sí ha habido señalamientos en Estados Unidos de representantes de carteles de la droga, donde señalan directamente a autoridades de Coahuila de haber recibido maletines de dinero a cambio de protección, donde se afirma en testimonios ante cortes norteamericanas de entrega de financiamiento para campañas políticas. Entonces, esto de Cienfuegos va a repercutir en Coahuila. ¿Qué le representa para el país? Una gran vergüenza, insisto. No somos capaces como Estado mexicano de aplicar la justicia. ¿Sí? Yo cuando veo las notas no puedo imaginarme a un secretario de la Defensa Nacional operando redes de narcotráfico con un BlackBerry. O sea, no me cabe en la cabeza que eso sea posible, factible en la práctica. Se llega a excesos de confianza.
Cuando en un país reina la impunidad, una autoridad de esa jerarquía puede darse cualquier libertad. Hay un libro que no es profético, un libro que es revelador, de Jean-François Boyer. Se llama La guerra perdida contra las drogas. Ahí menciona a Arévalo Gardoqui como el operador por parte del narcotráfico instalado en la defensa. De no ahí, más que él nunca fue a Estados Unidos, ¿no? No, se cuidan de él. Sí, no. ¿Verdad? Lo protegieron, el asesinato, ¿no? Hasta que murió, ¿no? En las propias instalaciones de Lomas de Sotelo, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, era una pieza muy atractiva para el gobierno norteamericano. ¿Qué desencadena esta guerra contra el narcotráfico realmente? El asesinato de Enrique Camarena Salazar en el gobierno de De la Madrid, siendo secretario de Estado de la Defensa, particularmente Juan Arévalo Gardoqui. Él estuvo previamente en La Laguna como jefe de la zona militar. Entonces, el ejército está sumamente contaminado. Es una institución que tiene en México la mayor aprobación. Vemos encuestas nacionales y las cruzamos, y el ejército sigue a la cabeza, muy por encima de las iglesias, muy por encima de la Comisión de Derechos Humanos, por encima del IFE, hoy INE, muy por encima de los partidos políticos están reprobados, tienen calificaciones del 5.3, y los medios de comunicación no salimos bien librados. También hay una gran desconfianza social contra los medios de comunicación, no contra todos. Y luego andan creyendo en las redes sociales, sí, habráse visto, sí, ¿no? Eso es una cosa que luego no entiende uno, ¿no? Sí, no. Es que dice el Face, pues, ¿quién es el Face, no? Pues Sí, el Face no es de nadie. Es una catarata de información que satura, sí, que confunde y que se utiliza justamente para atacar a rivales políticos. Sin embargo, este alude de información a través de las redes finalmente beneficia en forma directa a los medios que investigan. ¿Sí? Siempre un periódico con ética, con responsabilidad, que investiga, que está tomándole el pulso a la sociedad, va a ser el referente. Tiene que ser el medio de comunicación tradicional establecido, la fuente a la cual recurre a la sociedad para contrastar todo lo que hay en el ambiente. Sí. ¿Por qué? Porque hay infraestructura como aquí, porque hay inversión como aquí. De manera que se pensaba que los medios impresos iban a desaparecer, no van a desaparecer. Al contrario, este alud, insisto, de información a través de las redes sociales revalora a los medios de comunicación que, insisto, invierten en infraestructura, invierten en personal, investigan, corren riesgos con inversión. De manera que sí, las redes sociales hay que tomarlas como un elemento accesorio, pero nunca como una verdad que aproxime al público, que aproxime a la sociedad a la realidad de un país, de un municipio o de un estado. De manera que, insisto, esto es un fenómeno muy interesante que vivimos, pero repito, la fuente primigenia de la información para contrastar su autenticidad son los medios de comunicación. Muchas gracias, Gerardo. No, al contrario, muchas gracias de verdad, Gerardo Hernández, por esta oportunidad de estar con ustedes, Sergio. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.